¿verdad? Las personas que se han encargado de esa custodia no tienen ningún derecho de nada. Claro. Y al contrario salen ofendidos que porque alguien les dijo, ¿sabes qué? Es tu hija, le dije que tu hija te la tiene que entregar. Alguien les dijo, porque no es ideas personal. Y yo a veces les digo, ¿de dónde? No, es que mi cuñada no tiene por qué tenerla, mi suegra no tiene por qué tenerla, pero es la que la cuida, es la que la tiene. De ahí estamos teniendo ese problema de poder hacer entender a las mismas madres de que no es la competencia, no son trofeos. Claro. De que si tú los ganas, me llevo todo, tú te quedas con uno, yo me quedo con otro porque nos vamos a repartir los perritos. No es así. Es donde yo no estoy de acuerdo, y de que se tenga tan poca vista los que imparten la justicia, personas que su vida la han dedicado gratuitamente a hacer este tipo de servicio para sus familiares pequeños. Sí, efectivamente, sí hay también, pues eso es lo que normalmente ahorita se ve en la actualidad, ¿no? Los dos trabajan, papá y mamá trabajan, los niños ¿con quién se quedan? Se van a quedar en casa de sus abuelitos, ya sea materno, ya sea paterno, en ocasiones hasta con la vecina, pero normalmente todas las actividades que le pudiera haber correspondido o que le debe de corresponder a papá o mamá no las pueden realizar. ¿Por qué? Porque las realizan precisamente los abuelitos, las tías, y que de alguna manera pues ellos también tienen algún derecho también respecto de los niños, ¿no? Ellos son los que inclusive de su propia bolsa han pagado alimentos, han pagado gastos de útiles, han pagado infinidad de cosas. Entonces de alguna manera pues aquí sí hay que hacer notar de las personas que a veces están muy mal asesoradas, ¿no? Porque en ocasiones o solamente escuchan al vecino que eso le pasó y piensan que en realidad eso es, cuando en realidad pues tienen primero que asesorarse precisamente con sus abogados y que de alguna manera les haga ver y concientizarlos y ponerlos en un plano de realidad, ¿sí? Para saber si efectivamente qué derechos también tienen los abuelos, porque también ellos también tienen el derecho respecto de sus nietos, inclusive como bien se sabe, o sea, la convivencia con todos los demás integrantes de la familia, ¿no? En ocasiones se ha presentado que mamá no quiere que el niño se vaya con papá porque va a convivir con la suegra. No se lo pueden prohibir, jamás se lo van a poder prohibir. Lo menciona el código y así se va a quedar establecido de que también se deben de dar esa unión, esos lazos entre los mismos integrantes de las familias, ¿sí? Entonces, sí es pues más que nada una labor de concientizar también a estas personas, a la gente, que es una labor pues de alguna manera complicada. ¿Se puede hacer? ¿Se puede ir dando? Claro que sí. Hasta lograrlo, posiblemente a lo mejor sí se logra, ¿verdad? ¿Alguien más? Bueno, mi comentario está complementado por dos partes. Sí. En primera, me parecen interesantes los criterios bajo los que se está considerando a los niños. Me gustaría saber si tiene, bueno, podría sugerirme un poco más de bibliografía, quizá títulos o autores que refieran textos referentes al papel de los hijos en cuanto a mediación familiar. Y la segunda sería un poco enfocada a lo que mencionaba hace un momento el compañero. ¿Qué hacer en el caso, un poco focalizada más al área de la mediación específicamente, qué hacer en el caso de identificar a los intervenitores o a las partes del conflicto en una mediación? Dado el caso que mencionaba, muchas veces se trata de, en la separación para negociar la custodia de los hijos, también se ven involucrados familiares que son quienes van a cuidar o quienes van a hacerse responsables parcialmente de esta custodia. ¿Hasta qué punto es considerable considerarlos como parte de la mediación para la negociación de un acuerdo quizá? Y tanto el papel como de ellos como la presencia de un niño dentro de la mediación, ¿qué tan recomendable sería? Sí, de hecho en sede judicial, al momento de que por ejemplo la mamá va y solicita el servicio para precisamente llegar a un convenio sobre custodia y se invita a lo que es el esposo o en dado caso la pareja, y que ya dentro de lo que es la audiencia de mediación desarrollada o que se vaya desahogando, señalan de que ninguno de los dos pues puede cuidarlo, ¿no? Que necesariamente van a tener que buscar la intervención de aquellos otros familiares o integrantes de familia, que en este caso pueden ser los abuelitos. Nosotros sí necesitamos que también ellos acudan a lo que es la mediación,
porque no solamente establecerlo o imponerles inclusive a los propios abuelos, aquellos son los que se van a hacer cargo de los niños o de que van a tener que ir a llevarlos a la escuela o recogerlos de la escuela. Sí es importante, y nosotros ahí ampliamos lo que es una invitación para que también los abuelos puedan acudir a la sesión de mediación y también escucharlos a ellos, ¿no? También saber si están en posibilidad de apoyar, porque de alguna manera es un apoyo. La obligación en sí es tanto de papá como de mamá, ¿no? Pero sí es un apoyo, y ante ese apoyo necesitamos también saber su voluntad, que nos la manifiesten también, e inclusive se han firmado también los convenios por parte de los abuelitos, donde ellos mismos también se van a hacer cargo de cuidar, mientras los padres biológicos pues no se encuentran laborando, se encuentran trabajando. En relación a lo de la bibliografía, bueno, en relación a materia familiar existe un libro también, bueno, existen varios libros en relación a lo que es Silvia Sayar, que es una mediadora en la cual te puedes apoyar para ver todo lo relacionado a la familia. También el de María Inés Suárez es un libro también bueno, en lo cual también te puedes apoyar, y ahí te da una descripción muy general y también algo específico en relación al rol que desempeña papá y mamá, los roles que desempeñan los hijos, y que sí te puede ser útil para, en dado caso, enfocarte un poco más a lo familiar, ¿verdad? Dentro de esto, entonces, existen, eso es como una especie de normatividad. Existen varios países que contemplan a la mediación como la forma más preponderante para la resolución de conflictos, como son la ley de Costa Rica, la ley del Perú, la ley de Córdoba, la ley de provincia de Buenos Aires y la ley de Colombia. Todos esos se están estableciendo, o ya están establecidos, lo que son los mecanismos alternos de solución de conflictos. Dentro también inclusive del mismo estado de la República, existen varios estados precisamente que cuentan con estos medios alternos. En ocasiones los han manifestado como algo obligatorio. Por ejemplo, en Argentina, antes de que se inicie un juicio, tiene que pasar forzosamente y obligatoriamente a lo que es una conciliación, ¿sí? Entonces ahí sí lo están manejando como una especie de obligatoriedad. Aquí con nosotros todavía no se maneja eso, o sea, todavía es voluntario. Es voluntario el hecho de participar, y lo que es una mediación en sede de justicia alternativa, como es voluntario también el participar dentro de la fase previa de conciliación, dentro de lo que es el juicio oral familiar, ¿sí? Aún así, aunque se señale dentro de lo que es el acuerdo, que se señalan fecha y hora para lo que es la fase previa de conciliación, las partes pueden decidir o optar por entrar o por no entrar, ¿sí? Entonces, solamente es mencionar algunas leyes que ya cuentan con estos mecanismos alternos de solución de conflictos. Esto es en relación ahora a lo que se está viendo con base a la reforma de 27 de diciembre del 2011, donde precisamente se incorporó lo que es un libro sexto en relación a los juicios orales. Dentro de estos juicios orales se manejó y lo que es la figura de conciliación, ya no tanto de mediación. Cuando yo recibí el primer curso para lo que es en este caso la entrada en vigor de los orales en lo que es Guanajuato, sí me llamó mucho la atención el hecho de que no se estuviera estableciendo la mediación y la conciliación. ¿Por qué solamente la conciliación? Ya al momento de hacer algunas preguntas a las personas que estaban dentro de este programa y dentro de estas reformas, señalaban que no es posible tanto la mediación. Primero, porque los tiempos que se iban a emplear dentro de los juicios orales familiares iban a ser cortos. Y en segunda, porque aquí de lo que se trataba en la conciliación era de que el conciliador precisamente se enfocara a todas las prestaciones reclamadas tanto en la demanda como en la reconvención. Pero de alguna manera yo estoy un poquito ahí en desacuerdo en relación con la conciliación y la mediación. Para mí siempre es muy importante empezar con mediación, sensibilizar a las personas. Si entramos en un momento en el cual a la conciliación solamente les planteamos la situación de que aquí van a conciliar divorcio, custodia y convivencia, y cómo le van a hacer, es muy difícil que las personas se muevan de las posiciones que vienen de alguna forma, ¿no? Hay que trabajar con ellas, hay que decirles qué beneficios, qué no beneficios.
hay que hacer infinidad de cosas como se hace en la mediación. En la conciliación ya no lo podemos hacer, y ahorita estamos viendo que no es posible por los tiempos que nos están dando en conciliación, pero de alguna manera ya están determinados. Así en el juzgado, por ejemplo, aquí en León son 9 jueces y 2 gestores de acuerdos, y los cuales ellos precisamente son los que se encargan de administrar lo que es el tiempo, y se encargan de administrar las conciliaciones, las audiencias, de agendarlas, de cambiar fechas, de suspenderlas, para una nueva fecha. Entonces ellos son los que se encargan de hacer esa labor. Aquí dentro de la reforma que comentaba del 27 de diciembre, se incluyó el libro sexto, como le estoy mencionando. Dentro de los juicios orales es desde el 775 del artículo al 897. Ese es todo el libro sexto. La figura alterna para resolver un proceso judicial familiar es la conciliación, ¿sí? De acuerdo con el artículo 784 de dicho código, en los asuntos que su naturaleza lo permita, antes del inicio de las audiencias se abrirá una fase previa de conciliación. La conciliación se da primordialmente en 2 momentos. Uno es antes de la audiencia preliminar y uno antes de la audiencia de juicio. Y como les repito, las partes pueden decidir si participan o no participan dentro de esta fase de conciliación. Si antes de la audiencia preliminar las partes señalan su voluntad de no participar, esto no impide a que en un momento dado o dentro de la audiencia que se esté llevando a cabo o se esté desahogando, no puedan solicitar un receso para en un momento dado conciliar. Sí lo pueden hacer, pero primordialmente se dan en esos 2 momentos. Le digo, no hay ningún obstáculo, ningún impedimento para que lo puedan hacer en cualquier momento. Inclusive el código menciona hasta en segunda instancia pueden conciliar. Entonces esta forma que es la conciliación es lo que ahorita pues actualmente se está manejando en el juzgado de oralidad familiar, y que de alguna manera pues sí ha traído también buenos resultados, ¿no? Ahora también, ¿qué es conciliable dentro de esta materia de familia? Estos asuntos que se está mencionando ahí, por ejemplo los alimentos caídos, la guarda, la custodia, la convivencia, las compensaciones del 50% de los bienes cuando existe lo del divorcio, inclusive el propio divorcio necesario a través de un cambio de vía, como se señala en el código, cambio de vía de uno ordinario a uno especial. Entonces sí ha traído buenos beneficios, porque inclusive en ese momento de que las personas iniciaron una demanda por un divorcio necesario, se han llevado a cabo muchas conciliaciones que han llegado a un cambio de vía, donde resuelven todas las prestaciones reclamadas dentro de la demanda, e inclusive de la reconvención en un momento dado si se ha generado. Entonces sí son muy importantes estas pláticas que se tienen con las personas sobre conciliar, porque las personas lo que quieren es ya evitarse desgastes, ¿sí? Entonces el hecho de no ofrecerles con este acuerdo o con el acuerdo a que puedan llegar y solucionar su problema, si no se les hace ver el beneficio, pues posiblemente a lo mejor ellos continúan peleando, pero es una buena forma de terminar con todo el juicio, porque les vuelvo a repetir, es desgastes más que nada para ellos emocionales, ¿sí? ¿Alguna pregunta en relación a estos aspectos en relación a la conciliación o qué es conciliable? Adelante. De alimentos caídos, de alimentos definitivos, ahí estaba leyendo, se puede incrementar ya cuando hay una sentencia. Ya cuando se haya dictado ya una sentencia definitiva donde se condenó al señor a pagar el porcentaje que se haya condenado, posteriormente sí puede haber una disminución o una cancelación o un aumento de pensión alimenticia, aunque ya ha habido sentencia. Sí. Cuando se llevó un acuerdo, ya que se fijara una cantidad y aún así por azares que no le alcanzara a la persona o algo, ¿se puede pedir un incremento? Sí, también se puede pedir un incremento.
que ya no es tanto como un incidente. El propio código menciona que respecto de los aumentos, respecto de las cancelaciones o suspensiones de pensiones alimenticias, forzosamente se tiene que llevar a cabo lo que es el juicio oral ordinario, ya no tanto a través de un incidente como en tradicional se llevaba. Pero de que se puede hacer, se puede hacer. A veces cuestiones de cosa juzgada, hay cuestiones que señalan, o hay abogados que también mencionan que la cosa juzgada, pues como bien dice su nombre, ya no admite ningún recurso y es cosa juzgada, y que por lo tanto ya no se puede hacer ninguna modificación a nada. Existen y han existido algunas sentencias donde en el juzgado tradicional se dictó sentencia, se declaró ejecutoria de esa sentencia, pero más sin embargo no se ha hecho efectiva, ¿no? ¿Qué tienen que hacer? Bueno, ya sea solicitarlo a través del incidente, ya sea en ese juzgado, o en un momento dado presentar en el ordinario oral una demanda desde inicio, ¿sí? Pero sí se puede plantear esas cuestiones que nos comentan. ¿Sí? ¿Alguien más respecto de estas cuestiones que se pueden conciliar? Y es lo que les comentaba, en qué momento se puede conciliar, en cualquier etapa del proceso, inclusive en segunda instancia hasta antes de dictar sentencia. Conforme al artículo 831 se dará cuenta al juez del acuerdo al que hayan llegado las partes, y el cambio de bien divorcio necesario se da desde la fase de conciliación a la previa a la audiencia preliminar y hasta la etapa de legatos de la audiencia de juicio. Entonces, ese es el momento en los cuales se puede dar la fase previa de conciliación. En la audiencia el juez analizará el convenio y señalará a los cónyuges los puntos que no se apeguen a derecho o que consideren inequitativos para que los corrijan, ¿sí? Dentro de los convenios que ahorita se están manejando en lo que es la oralidad familiar, en la demanda se plantean cuestiones, prestaciones, tanto custodia, convivencia, lo que ustedes puedan señalar en su demanda. Pero eso no impide que en la conciliación se puedan adicionar otras cuestiones que no fueron materia de la litis, ¿sí? En ocasiones solamente piden alimentos o solamente reclaman alimentos en la demanda. Dentro de la fase previa de conciliación puede darse que la persona también desee tener una convivencia con sus hijos y que se pongan de acuerdo dentro de esa fase de conciliación. No existe ningún obstáculo para no hacerlo o para no plasmarlo a través de un convenio, ¿sí? Que de alguna manera hay que darle prioridad a la materia de la litis. Si solamente son alimentos, pues únicamente alimentos, pero no nos impide nada al conciliador que veamos otros aspectos no relacionados a veces con la litis, ¿sí? Si vemos que no es posible llegar a un convenio de aquello que no fue materia de la litis, pues bueno, las partes tendrán a salvo su derecho para hacerlo valer a través de la instancia correspondiente, a través de algún otro juicio autónomo, pero sin embargo dentro de la conciliación no se les impide que puedan señalar algunas otras cuestiones que no fueron materia de la litis, ¿sí? No sé si tuvieran alguna duda respecto de ello. Aspectos importantes al momento de conciliar, por eso nos dan poco tiempo respecto a la conciliación. Debemos de ir más que nada o enfocar a las prestaciones. Tomar en cuenta las prestaciones de la demanda y o en su caso de la demanda reconvencional. En tratándose de alimentos, tomar en cuenta la medida provisional decretada, los informes rendidos por las fuentes laborales y poner en un plano de realidad a las partes en contienda. Todo esto al conciliador, bueno, en este caso desde mi muy punto particular de vista, me ayuda mucho porque de alguna manera sí nos vamos enfocando a algo ya más real, ¿sí? Si están solicitando prestaciones, custodia, convivencia y alimentos, bueno, hay que verificar si efectivamente ya existe un informe que la empresa donde labora, en este caso la persona, ya lo tenemos y posiblemente a lo mejor en base a eso vamos a poder llegar a una negociación, ¿sí? En cambio, en sede de justicia alternativa, esto a veces es un poquito complicado porque más que nada nos basamos a la manifestación, en este caso del deudor alimentario, ¿sí? Al momento de preguntar en una mediación cuánto gana, lógico que no va a ser real, siempre va a ser una cantidad mínima
lamentablemente nosotros no contamos con facultades para girar oficios, para saber si efectivamente lo que nos manifiesta es real, ¿sí? Nos vamos a la buena fe de las personas. Sin embargo, bueno, en ocasiones son cantidades hasta muy raquíticas, muy mínimas, pero más sin embargo las personas, aunque me dé por lo menos 500, 300 pesos, ya es algo. A que no me dé nada, en ocasiones así lo aceptan las personas, ¿no? Pero dentro ya de lo que es la conciliación, ahí sí tenemos nosotros ya un dato muy importante que es, o que son los informes que rinden las fuentes laborales del deudor alimentario, ¿sí? Y en base a eso precisamente es donde nosotros vamos a estar negociando, porque si ya hay una medida decretada provisionalmente por el juez, una vez que se desahogue la audiencia o la fase previa de conciliación, es el punto medular que nosotros vamos a tocar para negociarlo. Podemos ser en un porcentaje posiblemente menor o claro, mayor, pero de alguna manera ya sabemos más o menos en qué porcentaje nos vamos a basar el conciliador. Entonces de alguna manera sí es muy importante ya que tengamos esos informes, de que de alguna manera podamos tener todo bajo control para que de alguna manera se dé esa negociación, ¿sí? ¿Alguna pregunta que tuvieran? Adelante, Luis. Licenciada, en el momento de su intervención como conciliadora, ya en un asunto de proceso, ¿cómo se imponen sobre ese informe que existe en la fuente de trabajo para tomar como referencia? ¿Cómo nos imponemos nosotros como conciliadores? ¿O cómo conocen de esa información ustedes al momento de conciliar? Nosotros tenemos acceso a lo que es el expediente. El conciliador tiene acceso al expediente. Precisamente, primeramente de inicio para saber qué prestaciones se están reclamando dentro de la demanda o dentro de la reconvención. Y también tenemos acceso al expediente en relación a los acuerdos que se van generando de las promociones que las mismas partes van presentando. Hay conciliaciones que se derivan de ya estando en desahogo de audiencia y se pide la intervención para esa conciliación y se llega a esa etapa. ¿En qué momento tienen acceso a la información respectiva? ¿Electrónicamente? Electrónicamente nosotros tenemos ese expediente, tanto físico, nosotros podemos consultarlo, como también electrónicamente. Entonces al momento de que ustedes pasan a la audiencia preliminar o la de juicio y deseen ustedes conciliar, nosotros ya tenemos información de todo lo que ha sucedido dentro del expediente, ¿sí? Entonces sí nos da una pauta también muy importante para continuar con todos los demás o con todas las demás prestaciones. Y de lo que se pretende más que nada es que las partes, les digo, evitarse desgastes tanto emocionales y ya no estar presentes nuevamente en otras audiencias, ¿sí? Pero sí tenemos nosotros esa información oportuna para poder también nosotros negociarlo, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? Tratar de que el proceso judicial termine con un acuerdo definitivo, evitando desgastes emocionales, económicos, físicos. La labor del abogado litigante es de vital importancia, ya que en ellos confían las partes contendientes y sobre todo colaboran para que los conciliables logren un mejor entendimiento. Su labor de ustedes también es muy importante. Las partes confían en ustedes, sus representados confían en lo que ustedes les están manifestando, y también es de vital importancia el hecho de que ellos recurran a ustedes y puedan tomar decisiones también en base a lo que ustedes les manifiesten. Los acuerdos que menciono aquí respecto de que sean de manera definitiva trae como consecuencia de que el juicio termine en un momento dado en una audiencia, ya sea en la preliminar, ya sea en la de juicio, porque abarcamos todos los puntos, pero más sin embargo, si no abarcamos todos los puntos y quedan algunas prestaciones pendientes, el juicio va a continuar por todas esas prestaciones y el juicio no va a terminar en ese momento. Entonces sí es muy importante de que también ustedes vean la labor que ustedes desempeñen para que las personas con el ánimo de colaborar también puedan ustedes consultar, puedan ustedes informar a sus propios representados qué es lo mejor para ellos. Terminar el mismo día de hoy en la fase previa de conciliación o continuar con el juicio hasta que el juez decida y resuelva en sentencia, que en ocasiones se ha dado, si hubieran llegado a un convenio, casi es algo similar a lo que un juez a veces determina en una sentencia, ¿no? Se llevaron muchísimas etapas, se llevaron desgastes, inclusive se llevaron algunos gastos que realizarse porque a veces solicitan periciales en materia de trabajo social,
y muchísimas cosas, entonces que a veces las personas no tienen, no cuentan con ello, ¿sí? Una situación muy importante también es en el reconocimiento de paternidad. Algunos que están aquí ya los he visto dentro de lo que es el juzgado de oralidad. El reconocimiento sabemos que no es conciliable, más sin embargo se han presentado en conciliación, en la fase previa de conciliación, para tratar de llegar a un convenio. Mi primera pregunta que yo les hago a lo que son los abogados, porque ellos me dicen, ¿sabe qué, licenciada? Queremos pasar a conciliación, el señor está reconociendo que él es el padre biológico del menor y por lo tanto pues queremos ya negociar lo relativo a la custodia, a la convivencia y a los alimentos. No hay inconveniente en hacer un acuerdo, pero más sin embargo ese acuerdo no puede surtir efectos hasta en tanto no se dé ese reconocimiento. Y eso es lo que en ocasiones también hace falta comentarles a los propios representados, ¿no? Porque ellos tienen la expectativa de que en cuanto me dice si es el papá, en ese momento está obligado ya a darme, ¿no? Necesita, ya sea a través del acta de nacimiento respectiva, a través del registro o a través de lo que es la sentencia en un momento dado, si es que llegara a dictar el juez, que ahora sí ya tiene esos derechos y esas obligaciones jurídicas. Mientras tanto, no las va a poder tener, aún así que se haya celebrado a lo mejor ese acuerdo de voluntades, pero ese acuerdo de voluntades no va a surtir efectos en ese momento, hasta en tanto se haga ese reconocimiento jurídico. Entonces es muy importante también que ustedes como abogados les hagan ver qué expectativas tienen ellos, si en ese momento se va a dar lo que es la pensión o no se va a dar, o hasta qué momento se va a dar, ¿no? Para que ellos también tengan, estar en un plano de realidad y efectivamente las cosas vayan funcionando de alguna manera, ¿sí? Adelante. Habló de una conciliación donde reconoce al niño. Exacto. ¿Qué tal si no es el papá biológico? ¿Y qué pasó con el derecho del niño a saber quién es su papá realmente? Exactamente. Precisamente es una función que también se les hace notar a los abogados. No el simple hecho de que la persona señale si soy el papá en la fase previa de conciliación, se da por hecho, ¿no? Hay jueces en los cuales tienen criterios y que me ha tocado algunos jueces donde señalan, aún así, aunque pasen a fase previa de conciliación, lleguen a un convenio que quieran de convivencia, custodia y alimentos, ese convenio no lo voy a tener por presente y no va a surtir efectos, hasta en tanto que de oficio se haga la prueba de ADN. ¿Por qué? Porque precisamente no sabemos si ese menor, si ese padre sea precisamente el padre biológico de dicho menor, ¿no? Entonces, sí se han dado casos en los cuales el propio juez, de manera oficiosa, señala de que se tiene que hacer la prueba de ADN. En ocasiones las partes no tienen para pagarla, no tienen para pagar la prueba. ¿Qué tienen que hacer? Pues solicitar que por lo menos por medio de la Procuraduría, solicitar ese apoyo, esa ayuda, pero también, pues si en un momento dado la Procuraduría determina que son personas con capacidad, con solvencia, pues a ella les va a corresponder pagar la prueba de ADN, ¿verdad? Entonces sí son temas muy delicados en relación al reconocimiento. Hay otros criterios de otros jueces donde se han llegado, por ejemplo, a conciliaciones también ante nosotros, con la reserva de que no va a surtir efectos hasta en tanto, pues determine si es el padre o no. Pero me han tocado audiencias en las cuales los jueces señalan de que les dan 3 días a las partes para que vayan y lo registren, presenten el acta ante el juzgado y una vez presentada el acta, hasta entonces ahora sí se va a tener por ratificado ese convenio. Pero se sigue teniendo la duda, ¿es el papá o no es el papá? Jurídicamente ya lo va a ser, biológicamente pues definitivamente no. Puede venir otro juicio presentando ahora sí el padre biológico y ahora el desconocimiento de paternidad, ¿no? Entonces yo creo que la prueba siempre más fehaciente es pues, la prueba de ADN, para darle precisamente esa garantía al menor y precisamente en base a su interés de él, ¿verdad? Disculpen mi ignorancia a estas alturas, pero ¿cuáles podríamos considerar los elementos principales o fundamentales de diferenciación entre un proceso de mediación y uno de conciliación? Y también, ¿en qué momento se considera pertinente la aplicación de una mediación, siendo que el mecanismo legítimo indica que lo que se debe hacer es una conciliación? Dentro de lo que es, como mencionas primero, lo de lo que es la mediación y la conciliación, ¿verdad? Esa fue la primera pregunta, en relación a la mediación y conciliación.
La mediación se pueden dar muchísimas, o se pueden tener muchísimas habilidades para hacerlo delante de todas las personas involucradas y darles precisamente a ellas la pauta para que ellos de su propia iniciativa salgan los acuerdos, ¿sí? Y de alguna manera también ponerlos en un plano de realidad, pero se tiene todavía el tiempo suficiente para poder trabajar con estas personas. Dentro de lo que es ya la conciliación no se tiene ese tiempo para hacerlo. Entonces, algo muy importante es, si estamos ya en una conciliación y estamos dentro de lo que es ya un juicio, ahí sí, hacerles saber que lo único que se va a ver es respecto de las prestaciones. Hay personas que desean desahogarse dentro de la conciliación ya en un juicio. Lamentablemente sí se escucha, pero no tenemos el tiempo suficiente y lo único que podemos manifestarles el conciliador es, dentro de su demanda señaló una narración de hechos o dentro de la contestación se señaló otra narración. Entonces, en parte el conciliador ya sabe más o menos qué fue lo que pasó dentro de su matrimonio, dentro de su vida, ¿no? Dentro de su relación como pareja. Entonces, sí tratamos de que las personas de alguna manera puedan ser muy breves respecto de lo del pasado, que de alguna manera no nos va a servir de mucho, a ellas menos y menos para lograr un acuerdo. La otra pregunta me la vuelves a hacer. ¿En qué momento se considera pertinente la aplicación de una mediación cuando la legislación indica que lo que se debe hacer es una conciliación? En este caso en específico, por ejemplo el de juzgado de oralidad o los orales. Sí. Mira, ahorita a nosotros no nos impide nada el hecho de hacer una mediación en lo que es un juzgado o un juicio oral, no nos impide hacer la mediación. ¿Se puede aplicar? Sí se puede aplicar, pero sí darle prioridad a la conciliación, ¿sí? Digo, no nos va a impedir nada el hecho de hacer una mediación, porque tenemos las habilidades, tenemos las herramientas, nosotros estamos preparados inclusive como mediadores y conciliadores. Entonces podemos cambiar de un lado para otro, hacer mediación, hacer conciliación, hacer mediación, de cualquier forma, ¿no? Pero aquí sí, en los juzgados o en el juzgado oral familiar sí necesitamos ser muy precisos en relación a la conciliación, pero sí se puede dar también en la conciliación la mediación en la oralidad familiar. ¿Se haría entonces a petición de los involucrados o a criterio del abogado? En ocasiones puede ser a petición de las propias partes, lo pueden hacer ellos o lo pueden solicitar. Yo lo que he hecho en ocasiones es mandarlos a la sede de justicia alternativa. ¿Para qué? Para que traten de, por lo menos, desahogarse, tratar de buscarle alguna otra opción que no sea materia de lo que se está planteando en lo que es el juicio. Entonces sí se puede dar la situación de mandarlos nuevamente a justicia alternativa, que ahí los atiende también un mediador experto en el tema, y que de alguna manera pues ahí les va a dar más tiempo, no un tiempo muy mínimo ni muy corto, que ellos se sientan como que se les está privando de expresar lo que ellos sienten. Entonces se les da la oportunidad de que vayan a justicia alternativa, de que ahí puedan plantear inclusive algunas otras opciones, pero se les da ese tiempo para desahogarse, ¿sí? Okay. Gracias. ¿Alguna otra pregunta en relación a este tema? De hecho, esta es la última diapositiva. Quise más que nada ver lo relativo a esto y que ustedes, sea esta charla, pues más que nada intercambiando puntos de vista. Cada uno de ustedes tendrá, bueno, su propio criterio, su propia formación, pero de alguna manera a veces es necesario estar con un curso de mediación familiar, que pues es muy extenso y a veces en horas, en muy poquito tiempo, pues es difícil abordar todos los temas. Pero sí por lo menos ustedes tener una noción de lo que ahorita se ha venido manejando en lo que es la mediación y la conciliación, que son formas alternas de resolver los conflictos lo más pacífico posible, ¿sí? Y que al emplear estos dos conceptos, la mediación y la conciliación, va a funcionar para que las personas también logren un mejor entendimiento. Entonces, no sé si ustedes algo más que aportar, comentarios, si no son preguntas, si son comentarios, algo que ustedes deseen aportar, con todo gusto lo pueden hacer. Adelante, Lino. Sí, licenciada, gracias. Nada más como referencia propiamente, considero que la situación que en la práctica se vive
es lo que refiere al final de que hay una combinación entre la conciliación y la mediación propiamente. Y desde mi punto muy personal, sí considero que la conciliación ya dentro de un procedimiento en estos momentos es lo más complicado y más delicado que se puede vivir en el proceso, ya que muchas de las veces encontramos que cuando entramos a esa fase de conciliación, a veces hasta nuestro propio representado se siente presionado a atender este tipo de negociaciones que conlleva muchas de las veces sacrificio a los intereses que conllevan la propia o demanda o contestación de demanda o reconvención, ¿sí? Y en algunas otras situaciones también encontramos que dentro de esas conciliaciones encontramos hasta fases donde llegan a perjudicarse intereses propiamente de los menores y que llegan a concretarse a final de cuentas en una conciliación, en un convenio, y que lleva al punto de decretarse en sentencia, ¿sí? Y que sí propiamente pues encontramos esas deficiencias ya en lo práctico propiamente, ¿no? Sí, como comentario adicional a todo esto. Ok, sí, Lick, efectivamente se han dado así, pues sí, precisamente esas situaciones, pero bueno, aún así, bueno, las personas, bueno, ustedes como abogados litigantes, postulantes, deben de hablar antes con sus clientes y precisamente referirles qué importancia tiene el hecho de estar dentro de una fase previa de conciliación. Si ya al haber hablado y haberles explicado bien de qué se trata, ellos deciden no hacerlo, pues simplemente sencillo decir no pasar a la fase previa de conciliación, porque posiblemente a lo mejor se estarían vulnerando algunos derechos de los menores, estarían afectando inclusive, porque en la propia conciliación nos damos cuenta de que hay muchísima violencia, ¿sí? Y eso a veces a simple vista se ve también en las fases previas de conciliación, entonces a veces es difícil, mejor no entramos a abordar lo relativo a veces a la convivencia, por eso a veces se llegan a acuerdos parciales, a veces los mismos conciliadores advertimos esa situación y mejor les informamos inclusive a los mismos abogados que de respecto de convivencia mejor no la vamos a convenir, mejor que el juez determine de qué forma se va a dar esa convivencia, atendiendo a la escucha del niño y atendiendo a las demás pruebas que se puedan desahogar dentro de la audiencia, ¿verdad? Pero sí es muy importante, y le digo, y de alguna manera pues sí, ahora que bueno está este tema de la oralidad familiar, pues esperamos seguir aprendiendo. En esto se aprende a diario aprendemos algo nuevo, nunca se termina de aprender y pues de alguna manera pues estamos aquí para servirles. En este caso, bueno, aquí en este momento en el juzgado de oralidad familiar ahí también estoy, por cualquier alguna situación que ustedes deseen plantear, con todo gusto los atiendo. Una cuestión muy importante es determinar, hay algunas dudas, algunas preguntas que nos han hecho algunos abogados litigantes que se encuentran en el juzgado, preguntando si sí es posible hacer un convenio si ya existe un juicio en familia, en oralidad familiar, si acuden a la sede regional a hacer un convenio, ¿es válido o no es válido? ¿O se tienen que esperar hasta la fecha que le señale el juzgado para iniciar el acuerdo? La respuesta que siempre les he dado es: no hay ningún inconveniente, aunque ya exista el juicio oral, que ya esté presentada la demanda, aún así no se le haya emplazado al demandador, pueden acudir a la sede a realizar el trámite, inclusive pueden ir los dos si ya están de acuerdo, y de alguna manera se les atiende, se hace el convenio se remite a lo que es el juzgado, y con ello pues de alguna manera el juez lo aprueba, se termina con el conflicto tanto de ellos como con el juicio que se inició de manera original. Entonces es una breve situación que se ha señalado y que de alguna forma para que ustedes también tengan conocimientos de que aún así pueden acudir también a la sede a elaborar los convenios respectivos, ¿verdad? Entonces creo que esa es toda la presentación, y primero pues gracias por la asistencia, ¿verdad? Antes de agradecer formalmente a la licenciada, los invito, vamos a tener los siguientes eventos: un seminario de medios alternativos de solución de controversias que va a dar inicio el 3 de junio, son 5 sesiones todos los martes de 4 a 8 de la noche, y la inscripción, el único día para la inscripción es el día 27 de mayo a las, Néstor, A las 4. A las 4 de la tarde. Y después vamos a iniciar también con el diplomado. El tema del diplomado es el nuevo juicio de amparo en el sistema jurídico mexicano.
Va a dar inicio el 4 de junio, se va a llevar a cabo todos los miércoles y jueves regularmente, aunque a veces son viernes y sábados. Va a ser de 5 a 8 y tiene una duración de 4 meses. Las inscripciones son el día 26 de mayo a las 4 de la tarde también. Tenemos una conferencia el día 23 de junio. 23 de junio, ¿no? Sí. Bueno, eso, sí. Conferencia de alcances y limitaciones de las ciencias forenses en la investigación criminal, 23 de junio a las 5 de la tarde. Y jerarquía normativa de los tratados internacionales, el 30 de junio a las 6 de la tarde. Esta va a ser impartida por el magistrado Rubén Arturo Sánchez Valencia. De todas maneras, les pido que, creo que a todos les llega la información por correo electrónico. Muy bien, les vamos a mandar las invitaciones respectivas. Y por último, agradecer a la licenciada Marta Simona Alonso Pérez su valiosa colaboración. A ver si le damos un fuerte aplauso. Los que quieran diplomado y seminario, recuerden que hay 160 lugares nada más. Están saturados, se llenan, ya conocen cómo es, entonces hay que llegar temprano. Si llegan temprano, garantizan un lugar. Buenas tardes. Alguien compró una sistematización de tesis que ahora es antes era el USE. Nadie, bueno, yo me lo quedo. Ese ya se los puntos en un folio. Lo de la audiencia, diga que sí. Martes 3 de junio. Tú dices que sí, pero Mire aquí su rostro de alumnos reunidos. Mire, ya está Juanito haciéndole los honores. Licenciada, Julio. Ah, sí. Ya ven que está esa alternativa ahí está. Pregúntale si a mí ¿tienen fuerza los convenios? ¿Qué pasó? Sí. Ahora sí. Sí, así es. Jorgito. Qué pena. No, eso es importante.